Solicito al licenciado Rodrigo Montoya Castillo, encargado de despacho de la Secretaría Técnica, que proceda al pase de lista con el fin de verificar si existe en el quórum establecido por la ley para la celebración de la 34ª sesión ordinaria del Pleno de este Instituto, a la cual se ha convocado. Señor secretario, proceda por favor con el pase de lista. Gracias, comisionado presidente. Buenas tardes, comisionada, comisionados. Procedo a pasar lista de asistencia a los integrantes de este pleno. Están presentes los siguientes comisionados ciudadanos: Mucio Israel Hernández Guerrero, David Mondragón Centeno, Elsa Viviana Peralta Hernández, Luis Fernando Sánchez Nava y Alejandro Torres Rogelio. Señor presidente, le informo que existe el quórum legal requerido para sesionar de conformidad al artículo 17 del reglamento de sesiones del Pleno del Instituto. Muchísimas gracias, señor secretario. En virtud de que existe el quórum legal establecido, se declara abierta la sesión. Comisionados ciudadanos, de no haber inconveniente por parte de ustedes, procederemos al desahogo de los asuntos del orden del día de esta sesión. Es necesario indicar que el desarrollo de la misma será de conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 21 del reglamento de sesiones del Pleno. Señor secretario, haga favor de proceder a dar lectura al orden del día. Sí, señor presidente. El orden del día de esta sesión ordinaria es el siguiente. Primero, lista de asistencia y verificación del quórum legal. Segundo, lectura, discusión y, en su caso, aprobación del orden del día. Tercero, presentación, análisis y, en su caso, aprobación del proyecto de acta de la 33ª sesión ordinaria del Pleno del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal, celebrada el 13 de septiembre de 2017. Cuarto, presentación, análisis y, en su caso, aprobación del proyecto de acuerdo mediante el cual se actualiza el padrón de sujetos obligados supeditados al cumplimiento de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México y de la Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal. Quinto, presentación, análisis y, en su caso, aprobación del proyecto de acuerdo mediante el cual se propone algún comisionado ciudadano como representante del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal para que conforme el colegio electoral en el proceso de selección del coordinador de los organismos garantes de las entidades federativas, de los coordinadores regionales y de los coordinadores de las comisiones del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, SNT 2017. Sexto, presentación, discusión y, en su caso, aprobación de 45 proyectos de resolución de recursos de revisión interpuestos ante el InfoDF en materia de solicitudes de acceso a la información. Séptimo, presentación, discusión y, en su caso, aprobación de un proyecto de resolución de una denuncia. Octavo, asuntos generales. Es cuanto, señor presidente. Muchísimas gracias, comisionado. Está a su consideración el orden del día. Maestro, usted en el uso de la palabra. Gracias. Buenas tardes, señor presidente. Buenas tardes, comisionados, compañeros. Buenas tardes a todos los que nos acompañan presencial y remotamente. Muchas gracias. Buenas tardes. Lo que quiero pedirle, si me permite agregar en el tema de asuntos generales, el informe de comisiones que, con base en la normatividad, correspondería a presentar. Es cuanto. Gracias. Muy bien. Muchísimas gracias, maestra. Si no hay algún inconveniente, se agrega el punto de informes de comisiones de fuera del instituto y señor secretario, con el agregado particular, ponga por favor a consideración del Pleno el orden del día. Sí, señor presidente. Señora comisionada, señores comisionados, se pone a su consideración el orden del día con la modificación aquí señalada. Quien esté de acuerdo, por favor, sírvanse manifestarlo. Se aprueba por unanimidad el orden del día de la 34ª sesión ordinaria del Pleno de este instituto correspondiente al año 2017. Muy bien, vamos al tercer punto del orden del día, que consiste en la presentación, análisis, en su caso aprobación del proyecto de acta de la 33ª sesión ordinaria del Pleno de este instituto, celebrada el 13 de septiembre de 2017. Comisionados, que a su consideración el proyecto de acta. Si no hay observaciones, quienes estén a favor, sírvanse, por favor, manifestar. Se aprueba por unanimidad el acta de la 33ª sesión ordinaria del Pleno de este instituto. Muy bien, vamos al siguiente punto del orden del día, que es la presentación, análisis, en su caso, aprobación del proyecto de acuerdo mediante el cual se actualiza el padrón de sujetos obligados supeditados al cumplimiento de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México y de la Ley de Protección de Datos Personales
por lo que se procede a la exposición del mismo. Este acuerdo nos lo va a presentar el comisionado David Mondragón Centeno. Por favor, comisionado. Muchísimas gracias, muy buenas tardes a todos y a todos ustedes. Consideraciones para el acuerdo por el que se da de alta el sujeto obligado a que hace referencia el presente acuerdo. Que el 7 de febrero de 2014 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, modificando, entre otros, el artículo 6º en su apartado A, fracción 1, que establece que toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal, es pública y solo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional en los términos que fijen las leyes. En la interpretación de este derecho deberá prevalecer el principio de máxima publicidad. Los sujetos obligados deberán documentar todo acto que derive del ejercicio de sus facultades, competencias o funciones. La ley determinará los supuestos específicos bajo los cuales procederá la declaración de inexistencia de la información. Que el Congreso de la Unión, en cumplimiento del artículo 2º transitorio del decreto de reforma en materia de transparencia, expidió la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Ley General, la cual fue publicada el 4 de mayo de 2015 en el Diario Oficial de la Federación, entrando en vigor al día siguiente de su publicación, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1º transitorio de la referida Ley General. La versión ejecutiva. Que el Congreso de la Unión, en cumplimiento, bueno, esto ya pasó, perdón, que en términos del 5º transitorio de la Ley General invocada, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal emitió el decreto por el que se expide la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, la cual fue publicada el día 6 de mayo de 2016 en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, entrando en vigor al día siguiente al de su publicación. Que de conformidad con lo establecido en el artículo 37, párrafo 1º de la Ley de Transparencia de la Ciudad de México, el Instituto es un órgano autónomo de la Ciudad de México, especializado, independiente, imparcial y colegiado, con personalidad jurídica y patrimonio propios, con plena autonomía técnica, de gestión y financiera, con capacidad para decidir sobre el ejercicio de su presupuesto y determinar su organización interna, funcionamiento y resoluciones, responsable de garantizar el cumplimiento de la presente ley, dirigir y vigilar el ejercicio de los derechos de acceso a la información y la protección de datos personales conforme a los principios y bases establecidos por el artículo 6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política de la Ciudad de México, la Ley General y la Ley de Transparencia de la Ciudad de México. Que en concordancia con el artículo 2 de la Ley de Transparencia de la Ciudad de México, toda la información generada, administrada o en posesión de los sujetos obligados es pública, considerada un bien común de dominio público, accesible a cualquier persona en los términos y condiciones que establece esta ley y demás normatividad aplicable. Que de conformidad con lo establecido en el artículo 51 de la Ley de Transparencia de la Ciudad de México, el InfoDF tiene como fin vigilar en el ámbito de su competencia el cumplimiento de las disposiciones de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y rendición de cuentas, interpretar, aplicar y hacer cumplir los preceptos aplicables de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública de la Ley de Transparencia de la Ciudad de México y los que de ella se deriven, y garantizar en el ámbito de su competencia que los sujetos obligados cumplan con los principios de constitucionalidad, legalidad, certeza, independencia, imparcialidad y objetividad en materia de transparencia y acceso a la información pública señalados en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la Ley de Transparencia de la Ciudad de México y demás disposiciones aplicables. Que se considera necesario contar con un padrón que identifique a los sujetos obligados que en el ámbito local son responsables de cumplir directamente con la Ley de Transparencia y la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados, así como señalar a aquellos que cumplirán con las obligaciones previstas en dichas leyes.
Que la Ley de Transparencia de la Ciudad de México establece nuevas obligaciones en materia de gobierno abierto y transparencia proactiva, mismas que por su trascendencia son temas fundamentales que coadyuvan en la rendición de cuentas. Que el artículo 5, fracción 10 de la Ley de Transparencia de la Ciudad de México señala que se debe promover, fomentar y difundir la cultura de la transparencia en el ejercicio de la función pública, el acceso a la información, la participación ciudadana, el gobierno abierto, así como la rendición de cuentas a través del establecimiento de políticas públicas y mecanismos que garanticen la publicidad de información oportuna, verificable, comprensible, actualizada, accesible y completa, que se difunda en los formatos más adecuados y accesibles para todo el mundo, atendiendo en todo momento las condiciones sociales, económicas y culturales de la Ciudad de México. Que la fracción 38 del artículo 6 de la Ley de Transparencia de la Ciudad de México dispone que las personas tienen el derecho a exigir a los sujetos obligados que informen y pongan a su disposición en los medios adecuados las acciones y decisiones emprendidas derivadas del desarrollo de sus actividades, así como los indicadores que permitan el conocimiento y la forma en que las llevaron a cabo, incluyendo los resultados obtenidos, y garantizar mediante la implementación de los medios que sean necesarios y dentro del marco de la ley el ejercicio del derecho de acceso a la información pública consagrado en el artículo 6 de la Constitución General de la República. Que la Ley de Transparencia de la Ciudad de México, en su artículo 24, fracción 14, establece que los sujetos obligados tienen la encomienda de difundir proactivamente información de interés público y de conformidad a lo señalado en los artículos 53, fracción 44 y 67, fracción 7, inciso A, respectivamente. El Instituto tiene la atribución de promover la creación de espacios de participación social y ciudadana y que los sujetos obligados desarrollen portales temáticos sobre asuntos de interés público en beneficio de la sociedad. Que de conformidad con lo señalado en los artículos 107 y 112, fracciones 1, 5, 7 y 8 de la ley en la materia, la información publicada por los sujetos obligados en el marco de la política de transparencia proactiva se difundirá en los medios y formatos que más convengan al público al que va dirigida. Asimismo, los sujetos obligados deben garantizar el ejercicio y cumplimiento de los principios de gobierno abierto, poner a disposición la información en formatos abiertos, útiles y reutilizables para fomentar la transparencia, la colaboración y la participación ciudadana, así como establecer los canales de participación, colaboración y comunicación a través de los medios y plataformas digitales que permitan a los particulares participar y colaborar en la toma de decisiones públicas y promover la transparencia proactiva en gobierno abierto. Que el artículo 2 transitorio de la Ley General de Protección de Datos Personales establece la obligación de armonizar las leyes vigentes en las entidades federativas en materia de protección de datos personales, ajustando a las disposiciones previstas en dicha norma en un plazo de 6 meses siguientes, contado a partir de su entrada en vigor. Asimismo, en el párrafo 2 se determinó que en el caso de que las legislaturas de las entidades federativas omitieran total o parcialmente realizar las adecuaciones legislativas a que haya lugar en el plazo establecido, resultará aplicable de manera directa la Ley General en comento. Que por lo anterior en la Ciudad de México aplica la Ley General de Protección de Datos Personales en posición de sujetos obligados. Que los sujetos obligados deberán cumplir con lo establecido tanto en la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, como en la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados. Que a fin de actualizar el padrón de los sujetos obligados de la Ciudad de México, el InfoDF realizó un análisis del que se desprende lo siguiente: que derivado del fenómeno sísmico ocurrido el día 19 de septiembre de 2017 en la Ciudad de México, que ocasionó pérdidas materiales y población afectada, personas lesionadas, fallecidas y evacuadas, daños a los servicios vitales, sistemas estratégicos y medio ambiente y daños a la infraestructura urbana, el gobierno de la Ciudad de México, con el fin de atender el estado de emergencia, inició las labores de atención con la aplicación del protocolo en materia de protección civil en casos de desastre, dando prioridad al rescate de víctimas y atención a la población vulnerable en la Ciudad de México. El 20 de septiembre de 2017 fue publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México la declaratoria de emergencia con motivo del fenómeno sísmico ocurrido el día 19 de septiembre de 2017 en la Ciudad de México, mismo que establece lo siguiente. 1. Se declara la emergencia en las 16 delegaciones de la Ciudad de México por el fenómeno sísmico ocurrido en esa fecha. 2. Se instruye la integración del Comité de Emergencias de Protección Civil de la Ciudad de México, mismo
que deberá constituirse, que se constituyó en los términos del artículo 130 del Sistema de Protección Civil del Distrito Federal, hoy Ciudad de México, para su instalación y operación en el Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México, C5. Las acciones de atención y emergencia se cubrirán con cargo a los recursos del Fondo de Atención a Desastres en términos de sus reglas de operación. Por otra parte, el 26 de septiembre de 2017 se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el decreto por el que se instituye la elaboración del programa y se crea el órgano de apoyo administrativo a las actividades del jefe de gobierno denominado Comisión para la Reconstrucción, Recuperación y Transformación de la Ciudad de México en una Ciudad de México cada vez más resiliente, el cual dispone lo siguiente: que se elaborará el programa para la reconstrucción, recuperación y transformación de la Ciudad de México en una Ciudad de México cada vez más resiliente, derivado del fenómeno sísmico acontecido con fecha 19 de septiembre actual, el cual contendrá las acciones de coordinación necesarias para la atención de las necesidades inmediatas y la posterior recuperación de la Ciudad de México, así como su replanteamiento y transformación en una Ciudad de México cada vez más resiliente en el inmediato, corto, mediano y largo plazo. Que para asegurar la ejecución de este programa se crea la Comisión para la Reconstrucción, Recuperación y Transformación de la Ciudad de México en una Ciudad de México cada vez más resiliente, como un órgano de apoyo administrativo a las actividades del jefe de gobierno de la Ciudad de México. Esta comisión operará de manera conjunta y coordinada con el Comité de Emergencias de Protección Civil en las acciones necesarias para la reconstrucción y recuperación de la Ciudad de México y de manera coordinada con el Comité de las Acciones de Transformación previstas en el programa. Asimismo, deberá detonar en el inmediato, corto, mediano y largo plazo, en coordinación con el conjunto de dependencias, entidades y órganos de la administración pública local, el potencial humano, social y económico de las personas para la transformación de la Ciudad de México en una Ciudad de México cada vez más resiliente en los términos que establezca el programa. Se implementará una plataforma tecnológica única denominada Plataforma CDMX, que consistirá en una base de datos oficiales para el seguimiento, coordinación y control de las acciones de apoyo de la Ciudad de México como respuesta a las necesidades. Esta plataforma registrará, validará, integrará, coordinará y consolidará la información de las personas, viviendas, negocios, inmuebles y espacios públicos afectados por el fenómeno sísmico. Asimismo, se integrará y coordinará el despliegue de programas de atención y apoyo en un sistema que permita dar seguimiento, coordinación y control de forma continua a los esfuerzos de atención, recuperación y transformación de la Ciudad de México en una Ciudad de México cada vez más resiliente. El cuarto y sexto transitorio de este decreto mencionado señalan que la comisión se crea con carácter temporal hasta el acuerdo de extinción y que serán la Secretaría de Finanzas y la Oficialía Mayor quienes dotarán a la comisión para su debido funcionamiento de los recursos presupuestales, humanos y materiales en el ámbito de sus respectivas competencias. Por lo planteado anteriormente, se concluye que debe realizarse la siguiente modificación al padrón de sujetos obligados. A. Se procede a incorporar como sujeto obligado a la Comisión para la Reconstrucción, Recuperación y Transformación de la Ciudad de México en una Ciudad de México cada vez más resiliente, que derivado de la incorporación de la Comisión para la Reconstrucción mencionada, esta deberá cumplir con lo dispuesto en la Ley de Transparencia y de manera muy particular en lo señalado en los artículos 24, 25, 26, 27, 28, 29 y 67, fracciones 6 y 7. Por mencionar algunas de las obligaciones que debemos resaltar, son documentar todo acto que derive del ejercicio de sus atribuciones, facultades, competencias, funciones, procesos deliberativos y decisiones definitivas conforme lo señale la ley. Promover la generación, documentación y publicación de la información en formatos abiertos y accesibles. Fomentar el uso de tecnologías de la información para garantizar la transparencia, el derecho de acceso a la información pública y la accesibilidad a estos. Difundir proactivamente información de interés público, contar en sus respectivos sitios de Internet con un portal de transparencia proactiva que contenga información relevante para las personas de acuerdo con sus actividades y que atienda de manera anticipada la demanda de información. Generar mecanismos de participación ciudadana que permita la inclusión de las personas afectadas
afectadas por el fenómeno sísmico en el desarrollo de sus acciones. Generar la información que se pondrá a disposición de la población como datos abiertos con el propósito de facilitar su acceso, uso, reutilización y redistribución para cualquier fin conforme a los ordenamientos jurídicos aplicables. Que toda vez que la Comisión para la Reconstrucción implementará una plataforma tecnológica única denominada Plataforma CDMX, misma que tiene por objeto, entre otros, registrar, validar, integrar, coordinar y consolidar la información de las personas, viviendas, negocios, inmuebles y espacios públicos afectados por el fenómeno sísmico. El Pleno de este instituto considera necesario establecer los parámetros mínimos que deberá cumplir la plataforma CDMX. Entre ellos, los siguientes: promover la generación, documentación y publicación de la información en formatos abiertos y accesibles, estar disponible en datos abiertos con la finalidad de que los archivos y formatos sean descargables, reutilizables y editables con el propósito de facilitar su acceso, uso, reutilización y redistribución, difundir proactivamente la información de interés público y garantizar una efectiva rendición de cuentas. Que de conformidad con las atribuciones establecidas en el artículo 22, fracción 7 del Reglamento Interior del Instituto, es facultad de la Dirección de Evaluación y Estudios y Gobierno Abierto proponer al Pleno del Instituto, a través del comisionado presidente del InfoDF, la actualización del padrón de sujetos obligados supeditados a las obligaciones establecidas en la Ley de Transparencia de la Ciudad de México y en la Ley de Protección de Datos Personales del DF, que aunque ahora opera la Ley General de Protección de Datos Personales. Que de acuerdo con los artículos 53, fracciones 8, 41 y 44 y 55 de la Ley de Transparencia de la Ciudad de México, es atribución del Pleno del Instituto emitir las normas que faciliten su organización y funcionamiento, así como dictar todas aquellas medidas para el mejor funcionamiento del Instituto y las demás que se deriven de la ley de la materia y otras disposiciones aplicables. Por las consideraciones y fundamentos anteriormente expuestos, el Pleno del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal emite el siguiente acuerdo. Primero, se aprueba la incorporación de la Comisión para la Reconstrucción, Recuperación y Transformación de la Ciudad de México en una Ciudad de México cada vez más resiliente al padrón de sujetos obligados supeditados al cumplimiento de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México y de la Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal. Segundo, la Comisión para la Reconstrucción, Recuperación y Transformación de la Ciudad de México en una Ciudad de México cada vez más resiliente estará sujeta a cumplir con las disposiciones señaladas, debiendo privilegiar, y hacemos el énfasis porque es muy importante, dada la relevancia de este sujeto obligado, en la difusión proactiva de la información de interés público que contenga información relevante para las personas de acuerdo con sus actividades y que atienda de manera anticipada la demanda de información. Generar la información que se pondrá a disposición de la población como datos abiertos con el propósito de facilitar su acceso, uso, reutilización y redistribución para cualquier fin conforme a los ordenamientos jurídicos aplicables. Generar mecanismos de participación ciudadana que permita la inclusión de las personas afectadas en el fenómeno sísmico en el desarrollo de acciones, garantizar una efectiva rendición de cuentas. Tercero, el Instituto, en el ámbito de sus atribuciones, llevará a cabo las acciones necesarias a fin de dar asesoría y seguimiento a la Comisión para la Reconstrucción, Recuperación y Transformación de la Ciudad de México en una Ciudad de México cada vez más resiliente, con el propósito de que cumpla con lo dispuesto en el presente acuerdo. Cuarto, una vez que el jefe de gobierno de la Ciudad de México designe al titular de la comisión, se le otorga un plazo de 60 días naturales a la Comisión para la Reconstrucción, Recuperación y Transformación de la Ciudad de México en una Ciudad de México cada vez más resiliente, para que realicen las acciones necesarias para empezar a cumplir con todas las disposiciones que establece la Ley de Transparencia y la Ley de Protección de Datos Personales, así como la demás normatividad emitida por el InfoDF en estas materias. Quinto, la Dirección de Evaluación, Estudios y Gobierno Abierto comunicará al titular de la comisión mencionada el contenido del presente acuerdo. Sexto, se instruye a las unidades administrativas del Instituto para que en el ámbito de sus competencias realicen las acciones procedentes que se derivan del presente acuerdo. Séptimo, se instruye al encargado del despacho de la Secretaría Técnica para que en el ámbito de sus atribuciones realice las gestiones necesarias para publicar el padrón de sujetos obligados supeditados al cumplimiento de la Ley de Transparencia y de la Ley de Protección de Datos Personales en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, conforme a su actualización mediante el presente acuerdo, así como publicar de forma íntegra dicho acuerdo en el portal de Internet del Instituto. Octavo, el presente acuerdo entra en vigor al día siguiente de su aprobación. ¿Es cuánto?
Muchísimas gracias. Le agradezco personalmente al comisionado David Mondragón. Se entiende el que haya presentado este acuerdo porque pues el tema no es menor. Estamos hablando precisamente del mecanismo a través del cual se va a hacer el proceso de reconstruir la Ciudad de México, y ahí finalmente pues se necesita tener parámetros del más alto estándar en términos de transparencia proactiva, de gobierno abierto y por supuesto de mecanismos de participación ciudadana para acompañar a la comisión en toda su labor. Ha sido un acuerdo exhaustivo, le agradezco mucho. Comisionada, comisionado, está a su consideración el acuerdo presentado a este pleno. No sé si hay alguna consideración. Comisionado Alejandro Torres Rogelio, por favor. Muchas gracias, muy buenas tardes a todas, a todos que nos acompañan y que dan seguimiento a esta sesión del Pleno, que yo considero de las más importantes por el motivo que ahorita estamos abordando, que es este acuerdo, la incorporación de esta comisión que se encargará de las labores de reconstrucción, recuperación y de la transformación de la Ciudad de México, tal y como nos acaba de dar cuenta el comisionado David Mondragón, al padrón de sujetos obligados, porque esta ha sido una exigencia desde el primer momento, después del sismo que vimos, de la sociedad, de todos los ámbitos, de todos los sectores, la transparencia en la forma en cómo se van a llevar a cabo las acciones, cómo se van a aplicar recursos, todo lo que tiene que ver con los damnificados, con las personas que de alguna manera directa o indirectamente tendrán que verse involucradas en estas acciones de reconstrucción y recuperación, pero también de transformación. No es menor porque precisamente estamos hablando del tipo de ciudad que va a surgir a partir de estas acciones que va a emprender la ciudad a través de esta comisión, pero no lo va a hacer sola, lo va a hacer como bien lo señalábamos, lo va a hacer con la sociedad, ¿no? Con el conjunto de la sociedad civil, que tal y como ocurrió en el 85, en esta ocasión también fue la principal actora de las labores en primer lugar de rescate, pero que también ahora se va a involucrar y ya está involucrada de lleno, de hecho, en el tipo de ciudad que se quiere, ¿no? Así que este mecanismo que ha creado el Ejecutivo, la Comisión para la Reconstrucción, Recuperación y Transformación de la Ciudad de México, va necesariamente a tener estos mecanismos de participación ciudadana, y afortunadamente hoy en día contamos con una ley que prevé esto, que le da causa institucional a la participación ciudadana, y tenemos además todo el tema, los mecanismos del gobierno abierto, que para muchas acciones, para todas las acciones, por supuesto, pero en esta en particular se va a hacer muy importante el gobierno abierto, con todo lo que ello implica. Un gobierno abierto ¿a qué? Al ciudadano, un gobierno que abre ¿qué? Bueno, pues su información, su actividad, todo su quehacer, desde recursos materiales, humanos y por supuesto presupuestales, todo ello deberá ponerlo a disposición de los ciudadanos, para que además los ciudadanos también participen en la definición. Va a ser una participación muy activa, como ya se está dando. Entonces, darle causa institucional a esta participación ciudadana va a ser fundamental para la transformación de la Ciudad de México. Y no es menor, también decía, la acción que estamos tomando como instituto al incorporar a esta comisión al padrón de sujetos obligados, porque si bien va a tener un coordinador que designará el jefe del Ejecutivo, el jefe de gobierno, estamos hablando de la intervención de 27 entidades públicas, 27 sujetos obligados que van a tener que coordinarse, y que desde luego sus recursos y sus acciones como autoridad van a llevar a cabo enfocadas en un programa específico de reconstrucción y recuperación y transformación de la Ciudad de México. Entonces, creo que es una decisión muy afortunada y muy a tiempo que este instituto toma para que pueda también transparentarse toda la actividad de esta comisión, y que nos dé certeza a todos los ciudadanos de lo que se hace, porque además no es una acción que vaya a durar unas cuantas semanas. Es una acción que, como bien dice el propio acuerdo, el decreto que crea esta comisión,
es de lo inmediato, corto, mediano y largo plazo, porque esa es la transformación de la Ciudad de México. Entonces, será muy importante que haya un seguimiento a toda esta actividad institucional, interinstitucional, mejor dicho, ¿no? Entonces, por ello quiero destacar esta decisión que toma el Pleno el día de hoy, además de que en el propio decreto de creación de la comisión pues se establece en su fracción 9ª precisamente el cumplimiento de las obligaciones en materia de transparencia, acceso a la información pública y rendición de cuentas, pero también la protección de datos personales. Perdón, porque en la demanda de información habrá que tener mucho cuidado de que algunas personas, terceras personas, no quieran aprovecharse de esta situación de la tragedia de algunas personas, como lamentablemente ya hemos visto, ¿no? Y como hemos visto en otras ocasiones, a través de la protección de datos personales podemos asegurar, por ejemplo, el patrimonio de algunas personas, ¿no? Y bueno, pues también cuidar diferentes aspectos. Entonces, creo que es una decisión muy acertada. Felicito yo a este pleno, a mi compañera y a compañeros, que estemos tomando este acuerdo el día de hoy, para el bien de la ciudad. Gracias. Es cuanto. Muchísimas gracias. No sé si alguien más. Maestra, por favor, usted en el uso de la voz. Pues muchas gracias. La verdad es que hace rato que tomé el saludo, omití hacer referencia a que pues me daba mucho gusto reincorporarnos a las actividades. Es propiamente nuestra primera sesión de pleno posterior a los eventos ocurridos en semanas anteriores, ¿no? Y qué bueno, la verdad es que retomo el tema, no solo para manifestarles que me da mucho gusto verlos y que me da mucho gusto además haber podido regresar a nuestra casa, ¿no? Que eso fue algo importante, que nuestra casa no quedó lastimada y que nos permite seguir continuando con la labor. Y en ese sentido, pues qué bueno que la labor nos permite levantar o levantarnos y ayudar a levantar el ánimo y sobre todo el tema de transparencia, de rendición de cuentas en momentos en los que también vimos que para la población se hacía necesario saber. Nunca como antes se hizo necesario saber qué pasaba, qué estaba sucediendo con toda la gestión, sobre todo gubernamental, todo lo que el gobierno estaba haciendo para ayudar a la población y lo que está haciendo para ayudarla. Por eso es que me sumo a las felicitaciones y me da mucho gusto que dentro de los primeros temas que estemos abordando en esta sesión sea precisamente esta plataforma que se está presentando. Y la verdad es que felicito a quienes han tenido la iniciativa de ponerlo a consideración, a quienes han tomado en consideración al instituto para llevarlo a cabo e incorporar como sujeto obligado y dentro de las primeras acciones para rendir cuentas, pues a esta Comisión para la Reconstrucción, Recuperación y Transformación de la Ciudad de México. Y es de verdad grandioso, lo celebro, y la idea es precisamente eso, de todo aquello que nos pase, aun cuando no sea tan positivo, aprender, levantarnos siempre con una visión de reconstruir, de construir, pero sobre todo de ser mejores. Y entonces la verdad es que en esta necesidad y en esta demanda que se ha convertido en un imperativo para poder saber qué está sucediendo, pues el que se documente todo acto que derive del ejercicio de estas atribuciones, facultades, competencias, funciones y procesos en el que se están tomando decisiones para esa reconstrucción, esa recuperación, esa transformación, realmente es algo que debemos impulsar y apoyar todos, pero sobre todo invitar a la población a que lo use, a que lo consulte, a que exija qué información va a estar ahí, qué es lo que no está bien, qué es lo que está haciendo falta y sobre todo que se informe, porque podemos poner a su alcance muchas plataformas, mucha información, pero si la población no la usa, pues es importante que lo haga para que funcione. Entonces yo me sumaría, reitero, a esta felicitación a todos los... exhortaría también a los órganos que están encargados de dar la información que a su vez esta comisión va a transparentar, que son los 20 y tantos que mencionó el comisionado,